En esta tercera presentación vamos a revisar ya más detalladamente la clínica de las personas que efectivamente tienen un trastorno por uso de alcohol. Estamos hablando ya de personas enfermas. Estamos hablando de personas que tienen una adicción al alcohol en leve, moderado o severo grado. Y aquí uno se puede plantear cuál es el modelo de enfermedad que vamos a observar. ¿Será que la adicción es un problema moral en que la elección de beber en exceso es digna de vergüenza y merece un castigo? ¿Será que hay un uso compulsivo de alcohol que la persona no puede parar? ¿Será que hay una enfermedad cerebral que evoluciona de manera crónica y que por lo tanto es ajena a la voluntad del sujeto? ¿Será que el consumo está determinado por conflictos psicológicos? Obviamente todas las anteriores, sin duda. Hay una enfermedad moral, efectivamente los alcohólicos suelen ser considerados por las personas como malas personas y se consideran a sí mismos como malas personas. Hay elementos compulsivos. Uno ve que las personas con alcoholismo tienden a beber, beber, beber a toda costa, sacrificando casi cualquier cosa y afrontando consecuencias gravísimas a nivel de salud física, a nivel de familia, a nivel social, legal, laboral, etc. Hay una enfermedad cerebral, efectivamente hay un sustrato genético para el consumo excesivo de alcohol. El alcohol produce cambios estructurales cerebrales y hay una influencia tremenda del circuito de recompensa que es bastante bien conocido. El alcoholismo, perdón, se comporta como una enfermedad crónica, no crónica de estar enfermo todo el tiempo, sino de múltiples ciclos de abstinencia y recaída. Y la verdad de las cosas es que el alcohólico que recae en circunstancias determinadas, por ejemplo, después de un partido de fútbol, se parece mucho al enfermo del corazón que empieza a tener disnea después de haber comido mucha sal. Eh, y hay conflictos psicológicos sin duda. Los pacientes tienden a recaer en relación con el vivencial psicológico. En muchas personas el consumo de alcohol se convierte en una estrategia de afrontamiento de las dificultades vitales. Estrategia muy mal adaptativa, sin duda alguna. Ahora, trastorno por uso de alcohol. Yo soy psiquiatra y como psiquiatra utilizo criterios de diagnóstico y nos guste más o nos guste menos, actualmente el manual vigente que más probablemente ofrece criterios específicos para diagnosticar patología psiquiátrica es el DSM-5. Para el DSM, un trastorno por uso de alcohol es un patrón problemático de consumo de alcohol que conlleva deterioro funcional o sufrimiento clínicamente significativos, como se manifiesta por al menos dos de los siguientes síntomas que ocurren en un periodo de 12 meses. ¿Ya? ¿Qué cosa podemos ver inmediatamente? El DSM-5 ya no hace la diferenciación entre trastorno por abuso de alcohol y trastorno por dependencia de alcohol, sino que considera que esto es un continuo, ¿ya? Que lo separa en trastorno por uso de alcohol leve, moderado o severo, donde el leve vendría siendo más o menos lo que anteriormente conocíamos como trastorno por abuso de alcohol. Lo segundo es que es un patrón, o es algo que se repite a lo largo del tiempo de manera más o menos crónica, exige como mínimo 12 meses. Sabemos que las personas que tienen alcoholismo normalmente tienen mucho más de un año enfermo. Es un problema que genera deterioro funcional y o sufrimiento importante. Y además hay algunos síntomas específicos de los cuales hay que tener por lo menos dos para poder hacer el diagnóstico. Los síntomas van a aparecer ahora. Por ejemplo, se consume alcohol en cantidades mayores o por un lapso más largo de lo que se pretendía. Hay un deseo persistente por dejar de consumir o hay intentos fallidos por interrumpir o controlar el uso de alcohol. La persona invierte mucho tiempo en actividades necesarias para obtener alcohol, consumirlo y recuperarse de su efecto. Hay episodios de craving, donde hay ansia e intenso deseo de consumir alcohol generalmente asociado a algún tipo de sintomatología física.
El uso recurrente de alcohol conduce a un fracaso en el cumplimiento de roles importantes como los trabajos, los estudios o los roles del cuidado. El uso de alcohol se continúa a pesar de tener problemas sociales o interpersonales recurrentes o persistentes que están directamente relacionados con el alcohol. Se abandonan o se reducen actividades sociales, ocupacionales o recreacionales importantes debido al uso del alcohol. Se usa recurrentemente alcohol en situaciones en que es físicamente peligroso. Se persiste en el uso pese a saber que se tiene algún problema físico o psicológico que probablemente sea provocado o exacerbado por el alcohol. Aparece tolerancia, es decir, se necesita aumentar la dosis para lograr el mismo efecto o se obtiene cada vez menos efecto si mantiene la dosis. Y aparece retirada o síndrome de abstinencia, donde hay un síndrome de abstinencia característico que aparece cuando la persona ha estado consumiendo harto alcohol durante un cierto tiempo y de repente lo suspende bruscamente, o la persona sabe que necesita tomar una cierta cantidad de alcohol para poder evitar que aparezcan esos síntomas. Ahora, si ustedes se fijan, acá podemos ver varias cosas, ¿eh? Antiguamente se hablaba de dependencia psicológica para referirse a todos los elementos más directamente psíquicos de el consumo de alcohol. El deseo de dejar de consumir, el invertir mucho tiempo, el uso recurrente pese a, ¿cómo se llama?, a consecuencias interpersonales sociales, el uso recurrente con fracaso en el cumplimiento de roles, todas estas características, y se reservaba el término dependencia física para las situaciones en que existe tolerancia y síndrome de abstinencia. ¿Ya? Ahora, sabemos que no hay una separación real entre lo físico y lo psíquico, todo ocurre en el cerebro y por tanto eso es una distinción que puede ser útil en clínica como mnemotecnia, pero en la práctica para el tratamiento de los pacientes no nos sirve mucho. Otro elemento importante a fijarse, si es que uno ve esta lista, necesariamente uno empieza a acordarse de el entrevistador Nobel que invierte mucho tiempo y se juega mucho de la relación en lograr que el paciente le diga la verdad en cuanto a las cantidades consumidas o la frecuencia de consumo. Entonces uno ve que hay un gallito en que el entrevistador tiene información, por ejemplo, por parte de algún familiar del paciente, en que el paciente se toma 2 botellas de vino al día y el paciente dice que se toma 1 botella de vino al día, y ahí empezamos en un gallito, no, pero es que pues, no es más, ¿estás seguro que no es más? Y no, si es eso nomás, doctor, no sé qué más. Y el paciente se te empieza a enojar y como que se pierde la oportunidad. Y la verdad es que no hay mucha diferencia entre tomarse una botella de vino o 2 botellas de vino al día. Si lo piensas tú bien, si tú vas a aplicar los criterios de diagnóstico, en ninguna parte dice que más de una o más de 2 botellas o más de X cantidad de trago estándar en el día. ¿Ya? Siempre los criterios de diagnóstico van hacia lo subjetivo y van hacia el funcionamiento. Entonces hay algunos fenómenos específicos que son mucho más biológicos que el resto, como el craving, la retirada y la tolerancia, y el resto tiene que ver con mantener consumo pese a múltiples situaciones de peligro o múltiples consecuencias negativas. ¿Ya? Entonces no nos centramos tanto en determinar frecuencia y cantidad. Ahora, obviamente la frecuencia y cantidad tienen su relevancia. Si una persona que se toma una copa de champaña para el año nuevo y una copa de chicha para el 18 y no bebe nada más el resto del año, obviamente no tiene un problema de consumo de alcohol, si es que la historia es cierta. Desde otro punto de vista, si la persona persiste en minimizar la cantidad de alcohol que consume y persiste en minimizar las consecuencias del consumo, no es paciente. No significa que no tenga un trastorno por consumo de alcohol, pero si está tomándose todas esas molestias para que nosotros no nos enteremos de que tiene el problema, en realidad no es mucho lo que podemos hacer desde un punto de vista terapéutico. De todos estos, basta con tener 2 para poder hacer el diagnóstico de trastorno por uso de alcohol. Ahora, el trastorno por uso de alcohol puede ser leve si presenta 2 o 3 síntomas, moderado si presenta 4 o 5 síntomas y severo si presenta 6 síntomas o más. Cuando la persona ha dejado de beber, hablamos de trastorno por uso de alcohol en remisión temprana si es que ya lleva 3 meses sin tomar y 12 meses
y menos de 12 meses, digamos. Y hablamos de remisión sostenida cuando ya lleva más de 12 meses. Si el paciente tiene episodios de craving como síntoma único, lo seguimos considerando en remisión porque el craving puede seguir apareciendo meses, incluso años después del último consumo de alcohol. Y reservamos el especificador en ambiente controlado para aquellas situaciones en que la remisión efectivamente ocurre, pero el paciente está en un medio muy contenido, por ejemplo, ha estado hospitalizado. ¿Ya? Ese sería el trastorno por uso de alcohol, que es lo que antiguamente llamábamos abuso de alcohol o dependencia de alcohol. Otro trastorno relacionado directamente con el consumo de alcohol es la intoxicación por alcohol. En la intoxicación por alcohol, para diagnosticarla tiene que haber habido una ingesta reciente de alcohol y tiene que aparecer una conducta problemática o cambios psicológicos significativos. Por ejemplo, el tipo se comporta raro desde el punto de vista sexual, inapropiadamente sexualizado o inapropiadamente agresivo, está muy lábil emocional, hay un deterioro del juicio, empieza con la cuestión de somos amigos o no somos amigos, pide plata prestada, llora debajo de la mesa. ¿Ya? Fíjense que una intoxicación por alcohol puede ser leve, moderada o severa, y no se trata de que intoxicado es el que está borracho botado. No, no, no. Ya la persona que se pone muy chistosa o se pone más impulsiva, ya con eso es suficiente para pensar en una intoxicación por alcohol. Entonces, cambios conductuales o psicológicos que aparecen durante la ingesta o inmediatamente después de la ingesta, asociado a algunos síntomas, por lo menos uno, de la lista que va a aparecer a este lado, y obviamente esos síntomas no se deben a ninguna otra condición médica. Por ejemplo, el paciente no está con una hipoglicemia puede provocar una clínica muy similar a la de una embriaguez, y no se explica por otro trastorno mental, ni hay intoxicación por otra sustancia. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? La disartria, alteraciones en la coordinación, mancha inestable, nistagmo, deterioro de la atención o memoria y, en casos graves, por supuesto, estupor, coma o convulsiones. La disartria es la traposa que hace, digamos, como el Checo Pérez, que se caracteriza cuando uno se quiere burlar de las personas ebrias. Las alteraciones de la coordinación se pueden evaluar con la prueba dedo-nariz, en que yo le digo a la persona que se toque la nariz y toque mi dedo alternadamente rápido. A ver, no sé si ahí está mi dedo, no se ve en la cámara. Que haga esto más o menos a esta velocidad. O también se puede evaluar en una superficie, como esta mano por ejemplo, pedirle al paciente que haga esto. Que toque la superficie con la palma y el dorso de la mano rápidamente. Ya con esas dos pruebas uno ve que hay la marcha inestable, se puede evaluar pidiendo al paciente que marche, por supuesto, y si no hay alteración en la marcha normal, uno le puede pedir que camine poniendo un pie exactamente delante del otro. El talón del pie de adelante lo pone delante de la punta del pie y después el otro así. ¿Ya? Si el paciente obviamente tiene dificultad y se tambalea, bueno, para el deterioro de la atención o de la memoria, estamos hablando de la memoria reciente. Para el deterioro de la atención, uno le puede pedir al paciente que diga los meses del año o los días de la semana, primero al derecho para verificar que se lo sepa, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y después para atrás. Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. ¿Ya? Para el deterioro de la memoria uno puede decirle que le va a dar 3 palabras, que las repita y pedírsela después de unos 3 a 5 minutos. Obviamente el paciente que está estuporoso es una persona que está en la cama medio dormido o durmiendo y que se despierta con dificultad, o si está en coma no se despierta. El nistagmo es yo no lo puedo actuar, pero uno se acerca bastante al paciente, le mira los ojos y los ojos se mueven como así, para un lado, para el otro, para arriba, abajo, así como para todos lados, pero tiene unos movimientos así como más rápido y más lentos de vuelta, ¿ah? Y aparecen en distintos sentidos. Entonces,
con cualquiera de estos síntomas, más cambios psicológicos realmente significativos que aparecen inmediatamente después de la ingesta de alcohol, uno habla de una intoxicación. Para evaluar la intoxicación, con frecuencia se usa la alcoholemia. Acá tenemos dos problemas. Uno es que el alcohol tiene un importante efecto de primer paso. Cuando uno bebe alcohol, el alcohol se absorbe y pasa primero que nada por el hígado, y el hígado inmediatamente elimina una cantidad importante del alcohol consumido. Y las personas que están habituadas a beber alcohol eliminan más eficientemente el alcohol. Por lo tanto, la alcoholemia alcanzada con un trago estándar no es igual en una persona que bebe desde hace tiempo que en una persona que está en sus primeros consumos de alcohol. No es igual en una persona que acostumbra a beber poco versus una persona que acostumbra a beber mucho, y no es igual entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen una capacidad para metabolizar el alcohol que es mucho más lenta que la de los varones. Por eso que en mujeres se considera beber normal con menos unidades de alcohol. Ahora, el efecto cerebral que tiene una determinada alcoholemia tampoco es tan predecible. Es decir, con una misma alcoholemia, una persona que está habituada a beber alcohol va a tener más resistencia a nivel cerebral que una persona que no está habituada a beber alcohol. Por lo tanto, nosotros vamos, y les voy a mostrar ahora distintos niveles de alcoholemia, pero son súper relativos. Con una alcoholemia de 0,1 a 1 gramo por litro de sangre tenemos euforia y tenemos alteraciones leves en la coordinación, atención y cognición. Acá lo importante son los efectos euforizantes. El paciente se siente contento, dicharachero, varían mucho las emociones, se puede enojar de la nada, está más impulsivo, menos autocontrolado. Y acá los accidentes no ocurren porque la persona se quede dormida manejando o porque la persona no pueda coordinar el ojo con la mano. Acá los accidentes ocurren porque la persona está más imprudente y considera que es súper razonable manejar a 120 kilómetros por hora en ciudad, o encuentra que es súper razonable, a ver, paso, no paso, paso, y no pasaba, ¿ya? Entonces es un tema, la mayor parte de los accidentes ocurren por este tipo de síntomas, ¿ya? Con alcoholemia un poco más elevada, de 1 a 2 gramos por litro, ya aquí esta es una persona que tiene un déficit mayor en coordinación, una persona que está muy descoordinada, eso significa ataxia, muy descoordinada, que tiene disacho, o sea, tiene el habla muy traposa, camina con dificultad, se puede caer fácilmente, tiene atención reducida, un deterioro importante del juicio, y puede variar mucho de la alegría al resentimiento, somos amigos, no somos amigos, y a estar muy enojado, a enamorarse o entusiasmarse por cualquier cosa, en fin. Con 2 a 3 gramos de alcohol ya acá tenemos alteración de conciencia, aparece pensamiento incoherente, esta persona ya necesita cuidado. ¿Este necesita cuidado? Sí, pero este necesita cuidado, ojalá tenga un buen amigo que lo acueste y que lo haga quedarse dormido. Las alteraciones de coordinación son severas, probablemente el paciente tenga graves dificultades para permanecer de pie, y ya van a empezar a aparecer las náuseas y los vómitos. Y sobre 3 aparece estupor, coma, depresión respiratoria y eventualmente la muerte. O sea, sobre 3 ya son dosis que pueden llevar a la persona a complicaciones muy, muy, muy graves. Como referencia, en Chile se considera que sobre 0,3 gramos por litro bajo la influencia del alcohol, y sobre 0,8 gramos por litro en estado de ebriedad. O sea, todo ocurre acá, ni esto otro es impensable para conducir. Ahora, como ya les dije anteriormente, no hay ningún nivel de alcoholemia que sea recomendable como seguro para conducir. Ahora, esto es una línea de tiempo, ¿ya? Que empiezan a aparecer los efectos del alcohol en minutos, en los primeros minutos, en las primeras horas, y en el periodo de 2 a 24 horas. En los primeros minutos aparece la euforia, una cierta disminución de memoria y de concentración. En las horas siguientes aparece somnolencia. Los efectos en el cerebelo aparecen en los primeros minutos y también en las primeras horas. Descoordinación, nistagmo, disartria, marcha inestable. El alcohol inhibe la producción de hormona antidiurética, y en las primeras horas después de beber alcohol se orina mucho, y por eso que las personas se deshidratan.
Por eso que los curaditos se orinan. Aparece irritación gástrica en las primeras horas que provoca náuseas y vómitos, y aparecen alteraciones vasculares en que hay una vasodilatación que genera el rubor facial en las personas que han bebido alcohol. Y esto, digamos, es como si la persona tomó de noche, es como en la noche. Y después de 12 a 24 horas, o sea, como que al otro día la persona está muy deshidratada y decaída, tiene irritación gástrica importante y vomitó, entonces también tiene más deshidratación y está con falta de apetito y tiene cefalea de tipo vascular, que es el síndrome de intoxicación alcohólica tardía o intoxicación alcohólica subaguda o, para los amigos, la caña. Esta persona podría estar eventualmente embotada de conciencia, o sea, no 100% alerta, no 100% juiciosa, todavía incluso 12 a 24 horas después de haber bebido alcohol. Bueno, y va a tener algunas alteraciones emocionales también. Una alteración que es relativamente común en bebedores ya más grandes, bebedores, digamos, es el blackout, que es un episodio de amnesia lacunar que ocurre en un sujeto intoxicado con conservación de la conducta. La persona pudiera tener una conducta relativamente conservada, pero en general tienen algunas alteraciones conductuales y este es el sujeto que aparece en otra parte o al que le cuentan lo que hizo. ¿Ya? Muchas veces son sujetos que sobrevaloran sus capacidades como bailarines o que sobrevaloran también sus capacidades como seductores y entonces hacen cosas de las cuales muchas veces pues se arrepienten. Esperemos que sea solo por el ridículo y no por consecuencias graves. El blackout es un indicador de un trastorno por uso de alcohol moderado a severo. El síndrome de retirada de alcohol, aquí les puse arriba que el síndrome de retirada es sinónimo de síndrome de abstinencia y es sinónimo de síndrome de deprivación. ¿Ya? La retirada de alcohol ocurre cuando yo interrumpo o reduzco significativamente el uso de alcohol en una persona que ha estado tomando mucho y por largo tiempo. Para hacer un síndrome de abstinencia de alcohol hay que tener carrera como alcohólico y además hay que haber estado bebiendo un par de semanas por lo menos antes de bebiendo casi todos los días, un par de semanas por lo menos, ¿ya? Pero generalmente es mucho más. Bueno, obviamente aparecen todos más síntomas de la lista que les voy a mostrar enseguida, que estos síntomas aparecen unas cuantas horas o pocos días después de este cese o reducción del consumo. Los síntomas y signos causan sufrimiento clínicamente significativo o deterioro social, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento. Y no son atribuibles a otras condiciones médicas, no se explican por otro trastorno mental, incluyendo la intoxicación o retirada de otras sustancias. ¿Cuáles son los síntomas? Recuerden una cosa, la retirada de alcohol y la intoxicación de alcohol tienen síntomas específicos que no son compartidos con otras sustancias. Los criterios de diagnóstico que les puse al comienzo de trastorno por uso de alcohol son los mismos criterios de diagnóstico por trastorno de uso de cocaína o de marihuana o de heroína o de lo que ustedes quieran. En cambio, la intoxicación y la retirada son específicos de cada droga. Va a haber hiperactividad autonómica. Esto significa que el paciente va a estar con la presión arterial tendiendo a elevarse muy variada, va a estar taquicárdico generalmente, sudoroso, en fin, con temblor de las manos, insomnio, con náuseas y vómitos. Podría tener alucinaciones o ilusiones transitorias, no un tipo que ve un montón de cosas, escucha un montón de cosas, pero de repente podría ver una sombra que lo asusta, o algo que viene, o escuchar ciertas cosas, ¿ya? El paciente podría estar agitado, va a estar muy ansioso, las personas hablan a veces de estar espirituado y en casos más graves pueden aparecer convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que es una complicación bastante usual de la abstinencia de alcohol que no se trata adecuadamente. El síndrome de retirada de alcohol requiere el uso prolongado de altas dosis de alcohol de manera que se mantenga una alcoholemia continuamente elevada. Entonces, esta alcoholemia continuamente elevada va a generar que haya menos receptores GABA y haya más receptores NMDA.
Cuando tú suspendes bruscamente el alcohol, entonces va a haber un flujo normal de GABA, pero muy pocos receptores, entonces no va a haber inhibición y va a haber un flujo normal de glutamato con muchos receptores, lo que significa una gran excitación, ¿ya? En resumen, no es que tú tomes una vez y al otro día te duele la cabeza, eso no es abstinencia, eso es intoxicación subaguda. Esto es haber tomado mucho durante hartos días y de repente interrumpir el consumo. Una complicación del síndrome de abstinencia de alcohol es el delirium tremens. Se trata de un estado de alteración de conciencia con compromiso cognitivo importante, donde hay alucinaciones, o suele haber alucinaciones, agitación, gran angustia e insomnio. Puede haber, en realidad suele haber temblores, podría haber vesículas y va a haber inestabilidad vegetativa, sudoración, palidez, taquicardia, bradicardia, subidas y bajadas de presión arterial. Las alucinaciones suelen ser, como digamos, se describen clásicamente las zoopsias de animales pequeños, muchas arañas, muchos ratones. También hay alucinaciones táctiles y suelen ser más bien terroríficas. El delirium tremens puede aparecer entre el segundo o tercer día después de haber dejado el consumo de alcohol y llega a su máxima intensidad entre el cuarto y el quinto día. Pero tiene síntomas subagudos que podrían durar semanas. Entonces, en el típico caso, nosotros queremos saber qué tan deteriorado cognitivamente está un paciente alcohólico. Uno tiene que esperar que pasen varias semanas sin beber para poder evaluarlo, porque va a haber toda clase de fenómenos en ese cerebro mientras tanto. Es una, descontando el suicidio, es la única enfermedad psiquiátrica que tiene mortalidad. O sea, hasta 37%, que es harto. Si no hay tratamiento, incluso con tratamientos adecuados, se puede morir al 5%, se puede morir por deshidratación, en déficit de volumen extracelular, y también se puede morir por cuadro infeccioso asociado o por traumatismo. Cuando una persona ingiere alcohol, tenemos el tiempo 0, 6 horas, 12 horas, 24, 36, 48, 72, 96 horas. ¿Ya? 2, 3, 4 días. Entonces, acá en ese lapso aparece la intoxicación subaguda y aguda, y por acá aparece la intoxicación subaguda. Aquí el gallo está curado, acá está con caña. Y en este periodo podría aparecer el síndrome de retirada con temblor, ansiedad leve, cefalea, sudoración, palpitaciones, falta de apetito, malestar gastrointestinal, pero es un paciente que está lúcido. Eventualmente pudieran aparecer convulsiones, si es que el síndrome de retirada es muy grave. También acá, en este periodo, podrían aparecer la famosa alucinosis alcohólica, que es la presencia de alucinaciones visuales, auditivas o táctiles, pero con orientación intacta. Por lo tanto, no es un delirium tremens, los signos vitales están normales, solo alucinaciones que tienden a ser espontáneamente. Ahora, mucho más tardíamente, si se fijan ustedes, tenemos el delirium tremens con alteración de conciencia, agitación, taquicardia, hipertensión, fiebre, diaforesis y alucinaciones. La enfermedad de Wernicke-Korsakoff es una enfermedad que tiene que ver con que las personas con alcoholismo están muy mal alimentadas y suelen tener déficit de vitamina B1, de tiamina, y cuando uno le administra glucosa por vía intravenosa a estas personas puede provocar neurotoxicidad. Aparece la encefalía aguda de Wernicke, que tiene una alteración de conciencia muy importante con ataxia, especialmente de la marcha, una grave descoordinación, nixtambo, que son los movimientos oculares que ya les describía, y oftalmoplegia. La persona puede tener la mirada fija, a veces hablan de ojos en cabeza de muñeca, porque cuando yo le muevo la cabeza a una persona, los ojos tienden a permanecer mirando fijo un punto. En cambio, cuando yo le muevo la cabeza a estos pacientes, los ojos se mueven junto con la cabeza como si fuera una muñeca.
El diagnóstico es súper difícil porque lo normal es que se presente como síndrome incompleto. Es raro que tenga todas esas características y son características que se pueden ver en relación con la intoxicación o con la abstinencia. Entonces es súper difícil de evaluar. En general, la alteración de conciencia y los hemiplegias se recuperan, el nistagmo y la ataxia se pueden recuperar en un cierto porcentaje de los casos, pero lo que más persiste son los déficits de memoria que son muy evidentes cuando la persona ya se está recuperando. Pocos pacientes se recuperan por completo. Y entonces lo que queda después de una enfermedad de Wernicke o de una encefalopatía de Wernicke es el síndrome de Korsakoff, donde hay una pérdida de memoria retrógrada y anterior con tendencia a la confabulación. La persona tiende a rellenar los vacíos de la memoria con cualquier tipo de información inventado que saca del ambiente, pero la memoria a largo plazo se conserva y la persona tiene más o menos conservado el comportamiento social. El alcohol puede producir demencia persistente, que es lo mismo que el daño orgánico cerebral que vemos usualmente en personas que beben alcohol durante mucho tiempo. Este daño cerebral puede ser provocado por la toxicidad directa que produce el etanol, pero además contribuyen factores nutricionales, especialmente el déficit de tiamina, pero también el déficit de vitamina B12 y la malnutrición que usualmente tienen estos pacientes, los efectos de trauma repetido, la posibilidad que hayan tenido accidente cerebrovascular y la encefalopatía hepática, que es una alteración aguda cognitiva que aparece en personas que tienen cirrosis hepática, cuando la cirrosis se descompensa. Si uno toma a una población de pacientes alcohólicos y le hace pruebas neuropsicológicas, la mitad o incluso casi 3/4 partes pueden tener alteraciones en estas pruebas de funcionamiento cognitivo. Sin embargo, en estas alteraciones se mezclan los elementos de demencia, o sea, de daño orgánico cerebral definitivo, con los déficits agudos que pueden estar provocados por estos factores y además por la toxicidad aguda por el etanol. Una persona que ha estado bebiendo bastante recientemente tiene un deterioro transitorio en su funcionamiento neurocognitivo que se superpone al deterioro persistente que la persona pudiera tener. Si uno le hace imágenes a personas con alcoholismo y demencia persistente, lo que va a ver es que hay atrofia cerebral y es decir, disminución del tamaño del cerebro, y habiendo atrofia cerebral, la caja craneana, que tiene un volumen fijo, se produce un, entre comillas, espacio sobrante, el que es ocupado por líquido, y entonces aumentan los ventrículos cerebrales y aumentan también el líquido que se encuentra entre las distintas circunvoluciones, o sea, aumentan los surcos. Cuando la persona que ha estado bebiendo deja de beber, el funcionamiento neurocognitivo se recupera en general parcialmente luego de 4 semanas. O sea, si yo quiero saber si una persona tiene demencia persistente inducida por alcohol, lo que debo hacer es evaluarlo cuando la persona lleve al menos un mes sin consumir, para despejar el efecto agudo del uso de alcohol. Anatómicamente, lo que más se pierde son las neuronas de la corteza frontal, lo que implica deterioro del juicio y de la capacidad de planificación, pero también hay una pérdida muy importante de sustancia blanca. Ahora vamos a hablar del tratamiento médico de las personas que tienen trastornos por uso de alcohol, y esta parte de la presentación la dividí en dos. En este video van a ver el tratamiento agudo, específicamente de la primera etapa del paciente con síndrome de abstinencia, y en otra presentación más adelante vamos a hablar de la planificación del tratamiento de largo plazo del trastorno por dependencia de alcohol, que son dos situaciones diferentes.
En el tratamiento agudo yo pudiera recibir un paciente intoxicado en un setting, por ejemplo, que el paciente llegue al consultorio por X cosa o que el paciente ingrese al servicio de urgencia en relación con alteraciones conductuales provocadas por la intoxicación o por alguna otra patología. Puede ser clásicamente la secuela de un trauma eh, y también algún cuadro infeccioso. Hay que considerar que para el alcohol no hay antídoto ni paliativo específico. No hay ninguna cosa que uno pueda usar que elimine el alcohol o que suspenda los efectos del alcohol sobre el cerebro. Así como para la cosa cotidiana y las cosas que uno hace en la casa, a las personas que están ebrias no hay que darles cafeína. Si yo les doy cafeína, si les doy café o una bebida energética, lo que consigo es tener una persona ebria bien despierta. Y nadie quiere eso. Todos queremos que una persona, bueno, no todos queremos que las personas no se embriaguen, pero si ya que alguien se embriagó, todos queremos que se acueste y que duerma. ¿Ya? Entonces, a la persona hay que darle apoyo. ¿Y qué significa apoyo? Apoyo, si estamos en un ambiente familiar, en la casa, entre amigos, apoyo es que la persona ebria necesita un muy buen amigo, que no beba, que no lo deje manejar, que ojalá lo vaya a dejar a su casa y lo deje acostado, o que si hay donde acá, que mejor no salga y que se quede y que se acueste aquí. Que duerma en condiciones de seguridad. Si la intoxicación es muy intensa, el amigo va a tener que ayudar a la persona a vomitar de manera segura. Eso ayuda bastante porque se elimina en general una gran cantidad de alcohol que todavía está contenida en el estómago, y si se hace de manera segura se reduce el riesgo de aspiración después, que es una cosa tremendamente importante. Entonces, hay que tratar de que no se caiga, hay que tratar de que nadie lo agreda, que nadie abuse de él o de ella. Eso es tremendamente importante cuando uno tiene un amigo o una amiga que está ebrio, que hay que protegerlo de ser agredido o ser abusado, pero también hay que proteger a la demás gente si en caso que el amigo o la amiga se esté poniendo agresivo. Hay que quitarle el celular para que no mande mensajes a horas desproporcionadas. Hay que evitar que aspire. Lo fundamental es que si es que tiene que vomitar, que vomite y uno sostenerle la cabeza y ayudarlo a que bote todo, qué sé yo. Y también cuando ya la persona se logra acostar, ponerlo en decúbito lateral izquierdo. Eso es importante porque en caso de que se produzca una aspiración y está en decúbito lateral derecho, es anatómicamente más fácil que el contenido aspirado entre hasta profundamente los bronquios. Ahora, si estamos en un setting clínico, es más o menos lo mismo. O sea, tenemos este paciente, tenemos que tenerlo en una cama, tenemos que tratar de que se duerma, vamos a tratar de que no se caiga, entonces vamos a ponerlo en una cama con baranda, eventualmente puede esta persona requerir algún tipo de contención para que no se baje la cama porque se puede caer. Tenemos que evitar que agreda a los demás, y tenemos también, es menos probable en un setting clínico, pero pudiera ocurrir, tenemos que evitar que sea agredido o abusado. Tenemos que protegerlo de la aspiración. Ya en un setting clínico probablemente, si la intoxicación es muy intensa, se le va a instalar una sonda nasogástrica. Y en el setting clínico además vamos a tener que evaluar por trauma. La alteración de conciencia que el paciente presenta puede ser solo por el uso de alcohol, pero también pudiera ser por que tenga un TEC. Es importante controlar la temperatura rectal porque el alcohol reduce la capacidad del cuerpo de conservar el calor, y hay hipersudoración y hay un eritema facial que facilita la pérdida de calor. Además, las personas han perdido su capacidad de autocuidado y entonces es fácil que tengan hipotermia, y eso por supuesto solo contribuye a aumentar el riesgo. Hay que hacer exámenes de sangre buscando toda clase de cosas, pero especialmente alteraciones en los electrolitos, sodio, potasio, cloruros, fosfatos, magnesios, calcios, en fin, y buscando también una eventual falla hepática o hepatitis aguda alcohólica. También se busca pancreatitis y otras cosas más, y polisemia, en fin. Hay que ver
considerar la posibilidad que haya ingerido otras sustancias adicionales ya en el setting clínico, por supuesto, otras sustancias adicionales al alcohol. Así que si está disponible un test de drogas en orina, hay que hacérselo. Y también anamnéticamente evaluar que no haya consumido metanol. Esto es algo, el metanol, también llamado alcohol de madera o alcohol de quemar, es un alcohol que es extremadamente tóxico y que algunas personas consumen por error o porque ya no tienen nada más que tomar. Y hay que hacer prevención de la encefalopatía de Wernicke. La prevención de la encefalopatía de Wernicke significa administrar dosis altas de tiamina, fundamentalmente. Todo paciente que se hospitaliza por una intoxicación por alcohol tiene que ser evaluado por hipotermia, por hipoglicemia, por alteración hidroelectrolítica y por falla hepática. A toda persona que ingrese intoxicada por alcohol tiene que administrarse una dosis alta de tiamina. Por favor, consideren que una ampolla de tiamina trae 30 miligramos. O sea, estamos hablando de que por lo menos tenemos que darle 4 ampollas y puede que lleguemos a 10 ampollas intravenosas cada día. Y esto tiene que ser antes que se le ponga la primera carga de tiamina, tiene que ser antes de que al paciente se le dé glucosa. Porque el problema ocurre, recuerden, de que en ausencia de tiamina la glucosa es neurotóxica. Una persona intoxicada debe tener una vía venosa donde se le va a pasar una solución glucosada después de la tiamina o una solución fisiológica si todavía estamos en eso. Va a tener que estar en reposo en cama 30-45 grados o en decúbito lateral izquierdo. Eventualmente debe estar contenido. Si se agita, tenemos que usar haloperidol 5 miligramos intramuscular. Sí, obviamente el lugar en el que estamos tiene fármacos más, como se llama, modernos, como la olanzapina, también puede ser una posibilidad. No tenemos que usar medicamentos con fuerte efecto anticolinérgico como la clorpromacina. Y tenemos que considerar que la asociación entre benzodiazepina y alcohol puede provocar depresión respiratoria e incluso paro respiratorio. Por lo tanto, no debemos utilizar benzodiazepinas por vía parenteral. Y por vía oral es bien discutible. Si la intoxicación es muy severa, es posible que la persona incluso pueda requerir apoyo ventilatorio y ser intubado y pasar a cuidado intensivo. Eso es más raro, pero pudiera llegar incluso a eso. El dato quizá más relevante para aquellos de ustedes que no sean médicos es que una vez que se terminó este manejo, que es fundamentalmente médico y de enfermería, en realidad, para ustedes que no sean ni médicos ni enfermeros o enfermeras, o médicas, ya, me enredé, perdón. Ya, lo importante es que el equipo clínico de profesionales de medicina y profesionales de la enfermería tiene que hacer todo este manejo para controlar al paciente intoxicado. Una vez que la persona se ha recuperado de esto, una vez que la persona superó, si es que eventualmente hace un síndrome de abstinencia, superó el síndrome de abstinencia, entonces ustedes tienen que preocuparse recién ahí de descartar que la persona tenga un trastorno por uso de sustancia, evaluar la gravedad del trastorno y si está dispuesto a recibir algún tipo de tratamiento. O sea, esa es una segunda etapa. La primera etapa, que puede ser de unos pocos días a varias semanas, incluye tratar la intoxicación y la abstinencia. Y después de eso, vamos a tratar o vamos a diagnosticar y a tratar un trastorno por uso de sustancia. Lo importante es no asumir que por el hecho de que una persona tuvo una intoxicación grave o tuvo un síndrome de abstinencia, necesariamente tiene que tener un trastorno por uso de alcohol, necesariamente ese trastorno por uso de alcohol debe ser grave y además necesariamente va a estar con motivación a tratarse. Son 3 evaluaciones que hay que hacer. Ya. Ahora vamos a considerar el tratamiento del síndrome de abstinencia de alcohol. Acá tenemos como 3, digamos, escenarios distintos. En la mayor parte de los casos, las personas van a consultar porque quieren dejar de beber y entonces, obviamente, al detener el consumo de alcohol van a tener síntomas de abstinencia y es algo que hay que manejar. Eso va a ser un manejo ambulatorio y ahí vamos a explicar cómo. Hay otra situación en que la persona se presenta
al servicio de urgencia con un síndrome de abstinencia grave o con una intoxicación grave que después puede evolucionar al síndrome de abstinencia grave. Y una tercera situación es la persona que hace un síndrome de abstinencia entre comillas sorpresivo, que puede ser aquella persona que se hospitaliza en la urgencia por algún cuadro agudo como una fractura, una neumonía o qué sé yo, y en la evolución de la enfermedad, la persona no dice que usa alcohol y en la evolución del cuadro empiezan a aparecer síntomas de abstinencia. Y la otra situación, que es aún más compleja, es porque por último está en un servicio de urgencia, tiene observación permanente, eso es más fácil, pero aquella persona que se hospitaliza de manera electiva, porque, qué sé yo, se hospitaliza hoy día en la noche porque mañana en la mañana se va a operar de la vesícula, por ejemplo, y que en el postoperatorio hace una síndrome de abstinencia porque no contó que tomaba alcohol. Ahora, la síndrome de abstinencia, como les digo, en la mayoría de los casos que el paciente, que no parte con el paciente hospitalizado, que obviamente ya está hospitalizado, pero en la mayoría de los casos la síndrome de abstinencia se puede manejar de manera ambulatoria, pero hay que estar atento a que puede requerir hospitalización. Que requiere hospitalización puede depender de que el síndrome de abstinencia sea muy grave o de que hay otras razones que hacen necesaria la hospitalización del paciente o de que sea muy probable de que la persona haga un síndrome de abstinencia grave o de que sea muy probable de que la persona no logre tener un manejo adecuado y termine recayendo en el consumo de alcohol. Entonces, por ejemplo, las personas que ya tienen delirium tremens o que tienen alucinaciones tienen un síndrome de abstinencia grave. Las personas que tienen 6 bajo, dependiendo del caso, de la cosa, de la red de apoyo familiar, que sí, es probable que requieran estar hospitalizados poder eh, para poder mantener la abstinencia. Lo mismo ocurre con las personas que tienen deterioro cognitivo debido al alcohol o debido a cualquier otra razón. Si una persona está con una encefalopatía de Wernicke, tiene que hospitalizarse por la encefalopatía de Wernicke para el estudio, porque esto se trata con tiamina intravenosa, que es muy difícil que se pueda administrar en la casa, son dosis altas, en fin. Si la persona tiene complicaciones médicas, por ejemplo, está cursando una neumonía o una insuficiencia hepática o complicaciones traumáticas, cuando tú tienes una fractura grave que requiere manejo hospitalario, quirúrgico, qué sé yo, o un traumatismo encefalocraniano, también tiene que hospitalizarse. Lo mismo si la persona tiene una comorbilidad psiquiátrica descompensada, o sea, junto con el síndrome de abstinencia, tiene una esquizofrenia descompensada, o tiene una suicidalidad, o cualquier otra cosa así. La persona que tiene, bueno, estas enfermedades asociadas requieren tratamiento hospitalario. La persona que en el transcurso de su síndrome de abstinencia hace convulsiones, tiene un síndrome de abstinencia grave que requiere manejo hospitalario. Si la persona no puede abstenerse, tiene policonsumo, no puede abstenerse del alcohol, o tiene policonsumo de sustancias, o tiene historia de mala herencia y de abandono reiterado de tratamiento, uno debe considerar con esta persona la posibilidad de que se hospitalice. Obviamente la persona puede no querer. El historial de mala herencia puede significar que en realidad no quiere tratarse. Bueno, en ese caso, no más, pues hay que una libertad consustancial a la persona. Si la persona está en capacidad de decidir, bueno, es mejor que venga cuando sí esté dispuesto a tratarse. Y hay que considerar factores adicionales como que la persona tenga una precaria red de apoyo, que exista una grave disfunción familiar o que el abuso de alcohol se dé en entornos sociales complejos. Eso también no es que sea una indicación de hospitalizar per se, pero es una información que vamos a considerar y finalmente en estos casos en especial las decisiones del paciente. Le vamos a dar fármaco en la retirada al paciente para prevenir el delirium tremens y prevenir las convulsiones, para aliviar el malestar. Si una persona está en su casa, digamos, surfeando un síndrome de abstinencia y, bueno, está tiritón y angustiado y sabe perfectamente que si toma un poco se le va a pasar al tiro, eh, es reprobable que tome, tiene que tener mucha motivación y para qué pedirle tanto, ¿ya? Tratar la abstinencia mejora la sobrevida y
Es posible que el tratamiento de la abstinencia, el tratamiento adecuado, reduzca el deterioro cognitivo, especialmente por el lado de la administración de tiamina y por el lado de la alimentación adecuada, de la hidratación adecuada. O sea, evitar o reducir la posibilidad o la gravedad del deterioro cognitivo parece ser algo bien relevante. ¿Qué hacemos? Lo ideal es que el paciente esté en un ambiente tranquilo y protector. Tiene que haber alguien en la casa, por ejemplo, que se haga cargo y que le lleve sopita y que, en fin, que no le metan mucha bulla, que no le pongan tanto reggaetón, qué sé yo, que no haya exceso de luz. No es que no puedan ver tele, pero no muchas horas, en fin. Si el paciente está en un setting hospitalario, quiere decir que es un paciente grave, por lo tanto hay que hacer control estrecho de signos vitales y de los síntomas subjetivos bastante seguido. Si el paciente está en un setting hospitalario, hay que hacer contención física, generalmente, no siempre, por supuesto, pero si es necesario. Importante mantener la contención física solo hasta que actúe la contención farmacológica y retirar la contención física precozmente. Hay que administrar tiamina de 100 a 300 miligramos intravenoso todos los días. Ojo, en setting ambulatorio tenemos la posibilidad de dar neurobionta. La neurobionta o cualquier ampolla de complejo B de 10.000 unidades tiene 100 miligramos de tiamina. Entonces yo le puedo dejar una ampolla cada 12 horas o cada 8 horas. Yo preferiría cada 8 horas los primeros días, y eso va a ser tremendamente útil porque además de darle la tiamina que necesita, le vamos a estar dando una dosis de vitamina B12, que es una dosis monstruosa, mucho más allá de lo necesario, pero no hay hipervitaminosis por B12. Entonces lo único que va a pasar con esa vitamina B12 extra que le vamos a dar al paciente es que la va a botar por la orina, y ojo que le puede teñir la orina de color rojo, no hay que asustarse, ¿ya? Ahora, en el setting hospitalario la tiamina se administra sola y por vía intravenosa. Estamos hablando de darle 10 ampollas en total en el día. Tiene que hidratarse con solución glucosalina isotónica y corregirse con electrolitos plasmáticos. En la casa basta con que tome harta agua. Si quiere agüita de hierbas para que no sea, ¿cómo se llama? No sea mal el agua, también puede ser. Le puede poner azúcar si quiere. En esta etapa no va a tener problema. No se va a poner diabético porque tome aguas con azúcar por 3 o 4 días. Pero lo importante es que tome harto líquido, ¿ya? Hay quien le recomienda a los alcohólicos que usen bebidas isotónicas. Mal lo hacen, no encuentro que son medias caras en realidad, pero mal no le van a hacer, tienen harto azúcar, pero en esta etapa no hay problema. En setting hospitalario uno le toma examen de electrolito al paciente y según eso va corrigiendo, pero en realidad en la casa basta con que la persona tenga una alimentación lo más normal posible. El caldo puede ser una forma muy adecuada de administrarle al paciente que está en la casa electrolitos y agua. Pero tiene que ser no un platito de caldo, o sea, son tazones de caldo varias veces en el día, además que es calientito, lo ayuda con la tendencia a la hipotermia. Caldo de pollo, caldo de carne, caldo de lo que sea, pero que tenga que esté con sal, digamos, y en fin, ¿ya? Ayuda bastante. Así que a las abuelitas hay que hacerle caso, hay que darle caldo de pollo o caldo de posta. Ahora, si el paciente está hospitalizado, no hay que darle cosas por vía oral hasta que se haya recuperado razonablemente de conciencia, porque es súper importante evitar la aspiración. Muchas veces a los pacientes les ponen una sonda nasogástrica. Ahora, una vez que la persona ya puede comer, hay que darle dieta hipercalórica, hiperproteica, hipervitamínica, hipervitaminada, hiper todo, ¿ya? Para que la persona se tenga un estado nutricional más adecuado y pueda entonces recuperar todo lo que ha perdido. Pensemos que una persona, estamos hablando del tipo que está hospitalizado, una persona que está hospitalizada significa que tiene un síndrome de abstinencia severo, y lo que implica que ha estado harto tiempo tomando mucho, por lo tanto es muy probable que en ese periodo se haya alimentado re mal.
De hecho, uno ve en sala de psiquiatría cuando las personas ya están bastante mejor de conciencia, que tienen un hambre, en general un hambre voraz, y la dieta calculada por la nutricionista se les queda corta, pues, entonces hay que darles más cosas y todas las colaciones que le traen los familiares se las comen vorazmente. Muchas veces les damos algún enchuro o algo así para complementar, no tienen harta hambre. Ahora, una forma de ayudarse como para objetivar un poco las cosas. Esto de la escala, yo les he presentado varias escalas hasta ahora. Y lo de la escala, sí, no, depende, pero claro, habemos algunos que las escalas nos gustan porque permiten administrar medidas más objetivas y permiten que uno pueda comparar. Entonces, si yo hice la escala anteayer y la hago hoy día, no dependo solo de mi memoria para ver si el paciente está igual, mejor o peor, sino que tengo ahí una puntuación que hace un poquitito más objetivo el tema. La escala de evaluación de abstinencia de alcohol del Instituto Clínico es una escala inglesa que está validada y se las puse en el material adjunto, así que este es un buen momento para parar el video, revisar esa escala, véanla bien de qué consisten los detalles, cómo se calculan las puntuaciones y vuelvan enseguida porque si no, no va a tener mucho sentido lo que viene a continuación. Vaya a revisar la escala. Ya. Ok, ahora ya volvieron, revisaron la escala y entonces no es muy complejo. Si la persona tiene una abstinencia moderada o severa, o sea, tiene 16 puntos o más, o si no le pude aplicar la escala porque el paciente está agitado, entonces lo considero que tengo que usar una benzodiazepina para entrar. Obviamente parto de la base de que lo que yo observé en la escala es por abstinencia de alcohol e hice un proceso de diagnóstico diferencial. O sea, este es un paciente que ya le hice exámenes de laboratorio, exámenes, qué sé yo, clínico, y ya estoy seguro que solamente abstinencia. Entonces, uso una benzodiazepina parenteral, usualmente el lorazepam 4 miligramos intramuscular. Este es un paciente que probablemente está hospitalizado y lo evalúo cada 30 minutos y le doy, si es que todavía tiene más de 16 puntos, le doy otra ampolla, perdón, si todavía no ha bajado significativamente el puntaje, le doy otra ampolla de lorazepam y lo evalúo a la media hora y le doy otra ampolla y repito, hasta que puntúe bajo 8. ¿De acuerdo? Importante esperar los 30 minutos porque si no voy a darle dosis excesiva, no le di tiempo al medicamento para actuar. ¿Se pueden usar benzodiazepinas por vía intravenosa? Ojo que acá estamos hablando del síndrome de abstinencia, por lo tanto es un paciente que ya eliminó todo el alcohol, no es un intoxicado, no debería usar benzodiazepina en un paciente intoxicado porque puede ser una depresión respiratoria. Esto es para abstinencia, ¿ya? Si yo uso benzodiazepina por vía intravenosa, como diazepam, por ejemplo, que se puede usar por vía intravenosa, ahí la evaluación la puedo hacer en los 5 minutos porque eso actúa extremadamente rápido, ¿ya? Pero con el lorazepam intramuscular basta y además es un medicamento que es más seguro porque siempre hay un riesgo de depresión respiratoria con la benzodiazepina intravenosa. Entonces ya con un puntaje por debajo de 8 ya como que me quedo tranquilo y no le sigo administrando más benzodiazepina. Usualmente eso ocurre después de entre 1 y 3 ampollas. No es muy común que se requieran más. A veces sí, pero no es muy común. Y esa es mi dosis diaria. Entonces si le puse 3 ampollas, mi dosis diaria son 12 miligramos de lorazepam. Si usé diazepam intravenoso y le tuve que poner 2 ampollas, mi dosis diaria son 20 miligramos, pero ojo que ese diazepam intravenoso, que no es lo mismo que el diazepam oral, ¿ya? Si el paciente, en cambio, tiene menos de 16 puntos y recibe fármacos orales, o tiene menos de 16 puntos y nos encontramos en un setting ambulatorio, lo que voy a hacer va a ser darle diazepam. Le voy a dar diazepam 20 miligramos por vía oral y este es un paciente que me voy a tener que quedar mirándolo. O sea, si ven, le voy a hacer tratamiento ambulatorio, voy a tener que estar en el consultorio durante las primeras horas y estarlo evaluando cada tanto. Entonces yo partiría con esto en la mañana temprano, darle sus 20 miligramos de diazepam y evaluarlo cada 60 minutos y repetir, igual que el otro esquema, repetir. Pero acá me demoro más en evaluarlo porque obviamente el tratamiento por vía oral no es tan rápido. Entonces,
Yo partí con menos de 16 puntos y le doy un diazepam. Generalmente con los 20 miligramos de diazepam suele ser suficiente. A veces requieren 20 miligramos adicionales. No es necesario llevar la escala a cero, pero sí, digamos, que ojalá que entre 1 y 3 puntos, digamos, lo menos posible sin pasarse mucho. Y entonces, si lo logré con 40 miligramos, con 20 miligramos, con 60 miligramos, ya esa es mi dosis diaria. ¿Ya? Y hay que considerar que si hay insuficiencia hepática o hay delirium, el paciente debe recibir lorazepam y no otra benzodiazepina. Una vez que yo logro mi dosis, la dosis oral que logre controlar los síntomas es la dosis que tengo que utilizar. Entonces, supongamos que yo le di diazepam y logré que se controlaran los síntomas con 40 miligramos en ese primer día. No olviden que el diazepam tiene he pintado estos casos porque tiene una duración de acción larga. ¿Ah? Entonces yo a este paciente le voy a dar los mismos 40 miligramos fraccionados en 2 o 3 dosis diarias, más concentraditas obviamente en la noche, que es cuando queremos que duerma. Entonces, por ejemplo, si fueron 40 miligramos y tengo tabletas de 10 miligramos, le voy a dejar, podría ser una en la mañana y 3 en la noche, o podría ser una en la mañana, una en la tarde y 2 en la noche, o podría ser media en la mañana, media en la tarde y 3 en la noche, según un poco como el paciente lo vivencia, en el fondo que tanto sueño le da. Y acá sí es súper relevante que tengo que este paciente, si lo tengo ambulatorio, tengo que estarlo controlando y tengo que bajarle el 25% de la dosis cada 3 días. Si yo no me preocupo por sacar pronto la benzodiazepina, voy a tener una adicción a benzodiazepina y entonces no, vamos a tener un paciente que va a estar durante años y años y años viniendo al poli a retirar sus 3 o 4 tabletas de diazepam o de clonazepam para todos los días. ¿Ya? Entonces, 25% de la dosis es más o menos, porque si yo tengo 40 miligramos diarios, obviamente le voy a sacar 10 miligramos cada 3 días. ¿Ya? Si en cambio yo tengo 60 miligramos de diazepam, va a ser más difícil sacar el 25% y ahí voy viendo que si es la primera vez le saco 1,5, a la vez siguiente le saco una y así voy sacando a poco, siempre sacando primero las dosis del día y reservando la dosis de la noche para el final y no usar más de 15 días, también una cifra relativa, muchas veces uno se pasa una semanita más, pero eso es como la idea, y me voy más lento al final. Entonces ya la última tableta la voy sacando de cuarto, la voy postergando. Para estos efectos a mí me gusta una ventaja que tiene el clonazepam, que vienen tabletas de 2 miligramos y de 0,5. Entonces uno para el final se cambia de las de 2 a las de 0,5 y entonces lo voy a sacar más lentamente. ¿Ya? Pero lo importante es que tiene que estar el concepto, usar dosis altas de benzodiazepina al comienzo y después ir bajándolas rápidamente. Dato, cuando uno por un error se olvida de ir bajando las dosis de benzodiazepina, los pacientes se quejan. A ver, el cerebro de una persona que está cursando una abstinencia de alcohol es un cerebro que es bien especial y la persona tiene una regulación de receptores completamente diferente y entonces esta dosis alta de benzodiazepinas que yo doy va a intentar actuar en muy poquitos receptores GABAérgicos que están presentes, que se eliminaron como mecanismo de adaptación al exceso de alcohol. Entonces, esta dosis alta en realidad no es alta para esa persona, pero en la medida que transcurre la abstinencia y que empieza a aliviar la abstinencia y que empiezan a aparecer receptores GABA, la dosis se convierte en dosis alta. Entonces, las personas que el primer día apenas lograban estar más tranquilas con 60 miligramos de diazepam, una semana después van a andar muertos de sueño con 60 miligramos de diazepam y capaz que pidan disminución de dosis. ¿Ya? Si eso no ocurre, uno tendría que sospechar que además de la dependencia del alcohol pudiera haber una dependencia de benzodiazepinas, que es algo que por supuesto que puede ocurrir. ¿Ya? Entonces el concepto es dosis alta al comienzo, pero bajando rápidamente, hasta suspender.
Si la persona tiene un síndrome de retirada que no responde a dosis altas de benzodiazepina, acá lo primero que hay que hacer es pensar que pueda tener alguna otra droga circulando o algún otro motivo que esté provocando los síntomas y la agitación psicomotora, ¿ya? De todas maneras, además de hacer ese estudio, digamos, hay que hacer test de droga, y hay que hacer de nuevo examen físico completo y revisar de nuevo el examen laboratorio, en fin, aparte de todo eso, uno puede utilizar haloperidol intramuscular, generalmente son 5 miligramos una ampolla, no es raro que se usen 2,5, cada 12, cada 8, cada 6 horas. Y ya si el paciente está muy grave y precisamente si se pone a convulsionar o tiene compromiso respiratorio o requiere algún otro tipo de apoyo, va a requerir cuidado intensivo y ahí usan anestésico general, nomás pues le dan propofol, qué sé yo, ketamina y con eso ya no hay quien se resista. Cuando la persona tiene muchos síntomas vegetativos como taquicardia o sudoración o temblor, se ve a veces que les dan propanolol, pero no tiene mucha evidencia y es bastante discutible. Lo mismo las convulsiones provocadas por síndrome de abstinencia de alcohol. El mejor tratamiento son las benzodiazepinas. Consideramos que la benzodiazepina actúa en el mismo receptor que actúa el alcohol, es como lo más específico, ¿ya? Para reemplazarlo. Pero también, según ahí la consideración del médico que lo esté tratando, se puede utilizar ácido valproico o carbamazepina. Y ese es el tratamiento del síndrome de intoxicación y el síndrome de abstinencia de alcohol. Una vez que esto ya esté superado, tenemos que evaluar si es que el paciente tiene o no tiene un trastorno por uso de alcohol y si quiere o no quiere tratarse. En caso de que no quiera tratarse, uno tiene que hacer una intervención motivacional para tratar de generar esa motivación. Pero si no quiere tratarse, bueno, no se trata. Y si quiere tratarse, tenemos entonces que planificar el tratamiento del trastorno por uso de alcohol, que es otra cosa que vamos a ver en una presentación más adelante. Ahora vamos a pasar a otro ítem, que es el ítem de epidemiología. ¿Ya? Ahí existe Senda, que tiene una estrategia nacional de drogas y alcohol, que por esas cosas que tiene nuestro querido país, Senda depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no depende del Ministerio de Salud, o por último del Ministerio de Desarrollo Social, sino que depende de las mismas personas que están encargadas de controlar la delincuencia. Entonces, obviamente, hay algunos elementos relacionados con el enfoque que todos los de salud creemos que sería mejor si lo hiciéramos en salud. Esto puede que tenga que ver con el tema del narcotráfico, pero bueno, yo no me meto en esas cosas. Senda publica cada 2 años un estudio que se llama Estudio Nacional de Drogas en la Población General, que es un estudio de buena calidad. Tiene algunos reparos, qué sé yo, pero cosas menores en verdad. Es un estudio que se hace desde el 94, vamos en la 13ª versión, lo que es súper importante porque en el fondo tenemos un seguimiento de largo plazo de cómo van los parámetros y se hace el 2018 el estudio de campo, se elabora el 2019 y se publica el 2020 y entonces el 2020, cuando ya está publicado, se hace el nuevo estudio de campo que en este momento, el 2021, se está analizando y que se va a publicar el próximo año. Entonces, yo estando a 2021, yo les traigo el de 2018, no porque yo sea un flojo que no busco el más moderno, sino porque el más moderno todavía no sale, ¿ya? Ahora, francamente, no tengo idea si es que el 2020 hicieron el estudio por el tema de la pandemia. Yo me imagino que sí, espero que sí. Y ahí vamos, el próximo año vamos a poder revisar esos datos. Ustedes ponen en Google o en cualquier otro buscador Estudio Nacional de Droga en Población General de Chile y llegan al tiro a la página y hay un PDF, qué sé yo, que se los voy a subir también al sitio. Este estudio es de toda clase de drogas, digamos, y aquí ocurre un dilema que pasa
cuando uno planifica estudios epidemiológicos reiterados a lo largo de los años, que a medida que se saben más cosas, a uno le dan ganas de agregar preguntas, de sacar preguntas o de cambiar preguntas. Entonces, si yo hago eso, tengo la ventaja de que obtengo información de mejor calidad, pero tengo la desventaja de que pierdo la posibilidad de seguimiento, que es algo, por ejemplo, que pasa con otro estudio de buena calidad que se hace en Chile, que es el estudio que mide ¿cómo se llama? La población en pobreza y extrema pobreza, que hace hartos años atrás en un momento cambiaron los parámetros, porque en el fondo consideraban pobre solo a gente que estaba casi en la indigencia, y entonces cambiaron los parámetros y de repente aumentaron los pobres. Pero no era que aumentaran los pobres, sino que habían cambiado la escala. Entonces perdió posibilidad digamos, para hacer el seguimiento de largo plazo hubo que partir desde ahí en adelante. Pero eso es una decisión política que hay que tomar según como se va considerando y valorando los aspectos que están a favor y en contra. ¿Hay algunas preguntas que se han ido agregando al Estudio Nacional de Drogas en la población general? Y ahí yo les voy a mostrar. En comparación con otras sustancias, la droga más consumida por los chilenos es el alcohol. Lejos, sí, pero lejos, lejos, lejos. La segunda es el tabaco y las demás viene la marihuana y las otras ocupan porcentajes muy pequeños de la población para la cantidad de bulla que meten, digamos. En el periodo ha habido un aumento de consumo de tabaco y alcohol y sin embargo hay que considerar que cuando uno ve la gráfica de largo plazo, parece ser que los aumentos y disminuciones son periódicos, o sea, es como una curva oscilante que les voy a mostrar ahora. Esto es para cada sustancia el consumo del 2004, del 2005, del 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018. ¿Ya? Entonces, acá se ve claramente que siempre el consumo de alcohol es mucho mayor al consumo de tabaco, que es el segundo, lejos del consumo de marihuana, que es la tercera, y lejos del consumo de pasta base y de cocaína. No alcanza a salir porque salgo yo, pero el de cocaína es más o menos lo mismo que el de la pasta base, casi igual. Ahora, ojo, que acá se produce un problema porque no es que sea cero. Lo que pasa es que el consumo de pasta base y cocaína es tan bajo en relación con el de alcohol que como que se pierde en la gráfica. Si yo hago esta gráfica para mostrar el consumo de pasta base por aquí, el consumo de alcohol y tabaco se me dispara y no me sale tampoco en la gráfica como mi objetivo del alcohol, entonces muestro esto. Esto les quiero mostrar que se repite que hay un aumento, una baja, un aumento de esta manera que tiende a repetirse incluso para las distintas sustancias, más o menos. ¿Ah? En la marihuana sea incluso un poquito más claro, más o menos. ¿Ya? Entonces, cuando hay las disminuciones no hay que alegrarse mucho porque después va a aumentar y cuando están los aumentos no hay que apanicarse tanto porque después va a disminuir. ¿Ya? Por lo menos lo que se ha visto así en los años. Desde el año, si se fijan, acá hay una gráfica más larga, la otra, esta parte desde el 94, que es desde que comenzó a hacerse el estudio, y tenemos la prevalencia de consumo de alcohol, y fíjense que está el aumento, la disminución, el aumento de nuevo, ahora va bajando, pero después va a volver a subir, así que no hay que alegrarse mucho acá, ni hay que asustarse mucho acá, ¿ya? Acá tenemos las personas que han consumido alcohol alguna vez en la vida, las personas que declaran, en realidad, que declaran haber consumido alcohol alguna vez en el último año, los últimos 12 meses, y las personas que declaran haber consumido alcohol en los últimos 30 días. ¿Ya? Según esto, tendríamos alrededor de un 15-20% de la población que nunca ha bebido alcohol en su vida. Estamos pensando que esto es población adulta, de 18 a 64 años. Ya, pero esto es lo que declara la gente. Como siempre se hizo la pregunta igual y como siempre el eventual sesgo de minimización del consumo ha estado siempre presente, entonces igual las cifras son comparables, ¿ya? Y la tendencia es lo que importa. Es importante sobre todo el consumo de alcohol en el último mes porque es altamente probable que la población con problemas con el alcohol esté en este grupo.
Eso no significa que todas las personas que hayan bebido alcohol el último mes sean, ¿cómo se llama?, tengan problemas con el alcohol. Obviamente que no. Eh, Se me está ocurriendo una cosa. Yo supongo que no harán la encuesta en el mes siguiente a las grandes fiestas, especialmente las fiestas patrias y las fiestas de fin de año, porque yo creo que este índice de haber consumido alcohol en el último mes se dispara mucho. Me imagino que tendrán esa precaución. Se mantiene la tendencia observada en el estudio anterior, o sea, en el 2016 las cifras son comparables. Hay una baja que se ve poquita, pero es estadísticamente significativa. Ya como son estudios grandes, una pequeña disminución, aumento porcentual adquiere significado estadístico. Quiere decir que no se debe al azar, sino que efectivamente eso es así en la población general. ¿Alguna vez en la vida han consumido el 77,7% de las personas? ¿Han consumido alguna vez durante los últimos 12 meses el 61% y en el último mes el 43,3%? Que es lo que ustedes ven ahí. Consumo de alcohol en el último mes, que es el dato que más nos interesa porque es la población en la que van a estar la mayoría de las personas con consumo de alcohol. Distribuidos por sexo, siempre ha habido una brecha entre hombres y mujeres, brecha que es, me imagino, por razones culturales, además de que las chiquillas toleran un poco peor el alcohol que los varones, tienen menor capacidad metabólica genética para el alcohol. La cifra en varones se ha mantenido y ha habido un descenso significativo en mujeres respecto de lo que era el 2016, año en que a su vez había habido un descenso desde el 2014. Entonces, acá tenemos la cifra, si se fijan, los hombres que son los naranjos, las mujeres los amarillos, los hombres siempre han estado bastante sobre por las mujeres en el consumo de alcohol. Les ganamos, tomamos más que ustedes. A medida que oscila el consumo de alcohol en los varones, también oscila el consumo de alcohol en las mujeres. Y digamos de manera relativamente paralela, ahora últimamente ha habido una mantención del consumo de alcohol en los varones y en las mujeres ha seguido bajando, ¿ya? Pero estas oscilaciones no hay que fijarse mucho tanto en las oscilaciones, porque recuerden que esto va a bajar quizás para el otro estudio, el siguiente va a seguir bajando porque después va a empezar a subir otra vez. Si eso parece que ha funcionado así, por lo menos desde el año 94 hasta ahora. Uno de los aspectos, quizá uno de los pocos aspectos en que la mayor igualdad entre hombres y mujeres me preocupa, es que en el fondo nos igualemos mal. En vez de que los varones vayamos tomando menos, como toman las chiquillas, pudiera ocurrir que las chiquillas empiecen a tomar más, como ocurre entre los varones. Y obviamente eso para mí no sería una buena noticia, pero afortunadamente hasta acá la estadística no me da la razón, y las mujeres empoderadas además se están cuidando más. Por tramos de edad hay un descenso significativo en el grupo de personas adultas, de entre 26 a 34 años, y en el otro grupo de 45 a 64 años, que usan menos alcohol que en el resto de los grupos etarios. Entonces acá tenemos, para cada año tenemos, lo hice desde el 2000 nomás para no sobrecargar tanto la lámina, que quedó bien sobrecargada en verdad. Tenemos en la primera columna los de 12 a 18, en la segunda los de 19 a 25, 26 a 64, 35 a 44, 45 a 64. Uno de los, hablando de tramos de edad, uno de los peros que tiene este estudio es que no se comprende por qué no incluyen adultos mayores. Pero ahí está, en el mismo, independientemente de que pudieran existir estudios específicos para adultos mayores, sería interesante tener toda la población. Yo agregaría dos grupos, el de los adultos mayores y el de los adultos muy mayores, de los older o cuarta edad, digamos, que estamos hablando de, según a quien quieran preguntarle a ustedes, de 75 o de 80 hacia arriba. Y ahí entonces acá ustedes pueden ver que efectivamente el grupo en el tramo medio es el grupo que más consume, y ha habido una cierta disminución en ese grupo. Siempre el grupo
de menor de edad en esta encuesta de 12 a 18, el grupo de los adolescentes, históricamente siempre ha sido el que menos consume. Y esa tendencia se ha mantenido incluso hasta ahora, créanme, a pesar de que no se ve el gráfico. Por nivel socioeconómico, acá hay un tema. Hacen la encuesta y consideran el nivel socioeconómico a partir de la fachada. ¿Ya? La calidad de la vivienda es, digamos, es un indicio. En general, las casas más bonitas pertenecen a personas con mayor nivel socioeconómico. Sin embargo, a mí me cuesta pensar que hayan encuestado a alguien que esté en el 1% más rico del país, digamos. Yo creo que, y hay que considerar que en Chile en realidad no es un país económicamente tan desigual, porque el 90%, el 10% de la población gana mucho más que el 90% de la población, pero el 90% de la población no tiene tantas diferencias, digamos, o sea, dentro de ese 90, incluso tal vez del 80%, la clase media gana un poquito más que los más pobres. Y entonces la verdadera diferencia se produce en el último percentil, y el último percentil es el más desigual. O sea, la gente que tiene en ese último percentil, la gente que está entre el 90 y el 99 tiene un ingresos que son buenos, sin duda, pero la gente que está en ese 1% tiene ingresos terriblemente más elevados que el otro 9%. Considerando eso, el consumo de alcohol ha disminuido en el nivel socioeconómico elevado. Históricamente siempre el consumo de alcohol fue más alto en el nivel socioeconómico más elevado. Los otros dos grupos no han variado y el mayor consumo sigue manteniéndose en el nivel socioeconómico más elevado. Entonces, si se fijan, históricamente siempre el nivel socioeconómico más elevado bebe más que los niveles socioeconómicos más bajos. ¿Ya? Esa diferencia se ve acá que se redujo un poco, pero sigue siendo una ventaja significativa sobre los otros dos grupos. Ventaja entre comillas, porque obviamente es una desventaja. Percepción de riesgo. ¿Considera a la persona peligroso beber alcohol? El 41% de las personas considera que es peligroso tomar más de 3 tragos en un día y el 86% considera que es riesgoso tomar más de 5 tragos en un día. Este año, o son este año, el 2018, que es la encuesta de la que estamos hablando, el 85,9. Esto es la cifra promedio histórico. ¿Ya? O sea, se mantiene perfectamente dentro de lo que ha sido la tendencia histórica. Entre las personas que han consumido alcohol el último mes, se les pregunta cuántos días han consumido alcohol en este último mes. Y en promedio consumen alcohol una vez a la semana. Los varones 5 días a la semana, las mujeres 3,3. El número de días por semana ha ido disminuyendo en las mujeres y se mantiene esa tendencia en las cifras actuales. No ha habido cambios por tramos de edad y los adolescentes en general se mantienen bebiendo menos días al mes que el resto, solo 3,1 veces. Ahora, ojo, yo digo solo 3,1 veces, pero en realidad los adolescentes no deberían beber nada, entonces, en fin. Y los niveles socioeconómicos medio y alto aumentan significativamente la cantidad de días al mes que consumen. Acá tenemos una gráfica por grupo etario donde se ve que efectivamente los adolescentes consumen menos días al mes alcohol que el resto y que los demás se mantienen más o menos similar. Por nivel socioeconómico vemos, ¿no es cierto?, que también se ha mantenido una cierta tendencia y en las mujeres, o sea, por sexo, digamos, se mantiene siempre la ventaja de los hombres sobre las mujeres. El hombre de hecho no ha aumentado un poquitito, que no es significativo. En las mujeres ha ido disminuyendo de manera significativa, pero leve. Otro tema que tiene la encuesta es que hace diferencia por sexo y no por género. Claro, yo no sé si lo estarán pensando, pero uno pensaría que sería útil tener investigación por género. Va a estar el problema, ¿no es cierto?, de tener un número significativo de personas que pertenezcan a género no binario. Y que lo quieran manifestar y que se pueda cómo clasificarlo, una cuestión que es más o menos
digamos, admite muchas variantes. Entonces, pero sería interesante tenerlo. Las personas que se han embriagado el último mes, entre los que tomaron el último mes. Acá se considera embriaguez haber tomado 5 más tragos estándar en el varón y 4 más tragos estándar en la mujer. Todos sabemos que la cantidad de alcohol que uno bebe no tiene relación directa con el efecto que tiene el alcohol sobre la persona, y sin embargo tenemos que usar un parámetro relativamente objetivo, ¿ya? Entre los que tomaron el último mes, tomaron más que estas cantidades el 56,3%. Eso significa un aumento significativo respecto al 2016. Casi el 60% de los varones y un poquito más del 50% de las mujeres, que significa un aumento significativo para ambos sexos. Y lo más frecuente es en el tramo de 19 a 34 años. No hay diferencias por nivel socioeconómico. En cuanto al consumo de riesgo de alcohol entre quienes tomaron en el último año, significa que tienen un audit mayor de 8, y eso ocurre en el 9,3% de las personas. Es mayor en varones que en mujeres y ha aumentado significativamente entre los jóvenes. Es mayor en el nivel socioeconómico bajo. Acá mencionar que el trastorno por dependencia de alcohol no es un tema que tenga que ver con el alcohol, sino con las personas y su medio, y eso queda sumamente demostrado cuando uno considera que el nivel socioeconómico que más consume alcohol es el nivel socioeconómico elevado, y el nivel socioeconómico que más problemas tiene con el alcohol es el nivel socioeconómico bajo. O sea, toman menos y se enferman más. Ahí tenemos entonces el consumo de riesgo de alcohol por sexo, que los hombres toman más que las mujeres, pero además los hombres se enferman mucho más que las mujeres de trastorno por consumo de alcohol. Por grupo etario, entonces, el grupo que más personas con audit mayor de 8 tiene es el grupo de 19 a 25 años. Y por nivel socioeconómico, tenemos que el nivel socioeconómico bajo tiene una gran mayor, digamos, prevalencia de problemas con el alcohol, mucho más que los otros grupos, a pesar de que el grupo socioeconómico elevado tiene mayor consumo. Una última cosa, o los últimos datos, el 13,8% de las personas reconocen haber conducido bajo los efectos del alcohol al menos una vez en el último año. Y esto llega al 17,4% en varones y el 6,2% en mujeres. Una conducta extremadamente peligrosa y digamos, se hace mucho. Un dato social, el 12% de las personas reconoce venta clandestina de alcohol en su barrio, y eso por supuesto es mucho mayor en el nivel socioeconómico bajo. Bien, hasta acá dejamos esta presentación y les subo enseguida la siguiente.